¿Sabes? La vida tiene de esas cosas. Crecemos con ideas fijas, certezas que parecen inquebrantables. Para mí, a mis 38 años, la más grande era que un matrimonio, bendecido por Dios, era para siempre, que uno aguantaba lo que fuera por ese para siempre. Pero la vida, ay, la vida te enseña a recibir golpes y a levantarte. Y hoy quiero contarte cómo aprendí eso, allá en Ciudad de México, en un barrio humilde. Si alguna vez sentiste que tus fuerzas se te escapaban, quédate conmigo y suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de este camino. Valdrá la pena, te lo prometo. Crecí en una familia sencilla, muy apegada a la iglesia. No una iglesia grande, de esas con pantallas gigantes y banda de rock cristiano, sino una capillita de barrio en la colonia Doctores, ¿sabes? La iglesia bautista Fe y Esperanza, que estaba ahí en la calle Doctor Vertis, un barrio de obreros y casas adosadas, con patios chiquitos y aroma a jazmín por las noches. Era un lugar donde todos se conocían por su nombre, sabían la historia del otro. Los niños corrían en el patio de tierra mientras los adultos compartían las novedades de la semana. El pastor, Elías, un hombre de voz tranquila y palabras firmes, era casi de la familia, un consejero, un guía, y el púlpito, para nosotros, era la palabra de Dios en la tierra, sin discusión, sin cuestionamientos. Las escrituras eran ley, y la ley era inmutable. Siempre fui una niña muy de casa, obediente, con una timidez que rayaba en la introversión. Mi madre, doña Lupe, que era una mujer fuerte y silenciosa, con la sabiduría en la mirada, decía que yo era el angelito de la familia, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre dispuesta a ayudar en las tareas domésticas, ya fuera en la cocina, amasando tortillas o arreglando los bancos de madera de la iglesia antes del culto. Y esa imagen, de buena muchacha, me seguía como una sombra, una expectativa silenciosa que sentía que tenía que cumplir. Me gustaba leer esos libritos de cuentos y romances cursis que la maestra de la escuela prestaba, cocinar las recetas sencillas de mi abuela, cuidar mi modesto jardín en el patio trasero de la casa, donde plantaba unas cempasúchil que me encantaban y que me daban una paz que no encontraba en otro lugar. Tenía mis sueños, claro. Soñaba con ser maestra de primaria, de esas que enseñan a leer y escribir, que encienden una luz en la cabeza de los niños y los ayudan a descubrir el mundo. Pero la vida, con sus desvíos y sorpresas, me llevó por otros caminos, caminos que nunca había imaginado, antes de que pudiera siquiera pensar en la universidad. Fue en uno de esos eventos de la iglesia donde conocí a Marcos. Era un culto de acción de gracias. El salón de la iglesia estaba adornado con mazorcas y calabazas. Él era un poco mayor que yo, unos 10 años, ya casi rozando los 27 cuando yo tenía mis 17. Él venía de Nezahualcóyotl, una ciudad cercana, recién llegado a nuestra comunidad, traído por una tía que ya frecuentaba la iglesia. Era alto, apuesto, con una sonrisa fácil y un habla mansa, casi susurrante, que parecía encantar a todos a su alrededor. Tenía ese aire de buen muchacho de iglesia, respetuoso, que todo padre de familia quería para su hija. Rápidamente se involucró en los trabajos de la iglesia, ayudaba en la escuela dominical, en el coro y en poco tiempo se volvió diácono, un cargo de respeto en la comunidad. Y las miradas de admiración y aprobación se volcaron hacia él. Recuerdo un almuerzo de domingo, después del culto, en casa de una hermana muy querida, doña Chela, famosa por su mole poblano y su hospitalidad. Él se sentó cerca de mí, con una cercanía que me hizo ruborizar. Me hizo preguntas sobre mis gustos, sobre lo que leía, sobre mi familia, mi rutina. Nadie nunca me había dado tanta atención así, de un modo tan enfocado, tan intenso. Parecía realmente interesado en cada palabra mía. Me sentí importante, vista de una forma que nunca había experimentado antes, como si, finalmente, alguien me viera más allá de la buena muchacha. Mi padre, don Pedro, que siempre fue un hombre de pocas palabras, pero muy respetado en la iglesia por su rectitud y fe, le tomó cariño enseguida. Mi madre, doña Lupe, se mantenía más callada, observando, con esa mirada de quien ve más allá de la superficie, como ella siempre hacía, sin decir una palabra sobre Marcos. Pero yo,
Ay, yo estaba en las nubes, envuelta por esa atención, soñando despierta con un futuro feliz. El noviazgo fue rápido, como un río que corre hacia el mar sin desviarse. Poco tiempo después, me pidió matrimonio. No hubo fiesta extravagante, ni anillos de diamante. Fue un pedido simple, pero solemne. Una noche de oración en casa del pastor Elías, con algunos líderes de la iglesia presentes, testificando el compromiso. Él se arrodilló, tomó mi mano y dijo que quería construir una familia para la gloria de Dios conmigo. Y yo, con el corazón latiéndome en el pecho, las manos sudando, la voz embargada de emoción, dije sí, sintiendo que cada fibra de mi ser concordaba con aquel destino, que era la voluntad divina. Parecía que Dios mismo estaba confirmando aquella unión, sellando nuestro futuro con una bendición inquebrantable. La comunidad de la iglesia celebró, todos felicitándonos, deseándonos muchas felicidades y bendiciones. Me sentía la mujer más bendecida del mundo, con el futuro trazado y garantizado. Mis sueños de juventud, esos que ya ni recordaba bien, parecían encajar perfectamente en aquel futuro al lado de Marcos, del hombre que sería mi protector, mi guía y mi compañero para toda la vida. Veía una casa llena de paz, con niños corriendo por el patio, y nosotros envejeciendo juntos, siempre en la iglesia, siempre bajo las bendiciones de Dios, ejemplo para todos. El problema es que, con el matrimonio, vino un cambio sutil, pero profundo, en la dinámica de nuestra vida. Él siempre fue muy protector, decía que se preocupaba por mí, por mi seguridad, por mi alma, por mi reputación ante la iglesia. Pero esa protección, poco a poco, se volvió una prisión invisible, una telaraña que se cerraba a mi alrededor. Nos fuimos a vivir a una casita de alquiler, muy sencilla, 2 habitaciones y un baño, allí cerca de la iglesia, en la misma calle. Era práctico para él, que trabajaba cerca. Los domingos, después del culto, mientras las otras hermanas se reunían para un café o una charla en la plaza principal, él siempre decía que necesitábamos ir directo a casa. Tenemos que organizar la semana, Laura, ya sabes. El trabajo es cansado, necesito descansar. Yo me quedaba en casa, cuidando de todo, limpiando cada rincón con esmero, cocinando, arreglando cada detallito, dejando la casa impecable para él. No trabajaba fuera, él lo prefería así. Decía que la mujer de Dios tenía que cuidar el hogar, que mi vocación era ser esposa y madre. Y yo aceptaba, creyendo que era lo correcto, que era el plan de Dios para mí. Mis ropas, en su mayoría, eran prestadas de tías y primas mayores, o compradas en el bazar de la iglesia que se hacía los domingos, que era lo máximo de lujo que me permitía. Ni sentía falta de ir de compras, de pasear por el centro de la Ciudad de México, de ir a un cine. Para mí, la felicidad estaba en hacer el hogar, en complacer a mi esposo, en ser la esposa ejemplar. La vida de casada era extrañamente solitaria, un silencio que pesaba. No es que no me gustara su compañía, pero era solo él. No tenía amigas para tomar un café, para desahogarme. No tenía un grupo de hermanas de la iglesia para conversar sobre la vida, sobre los desafíos del matrimonio. Si hablaba con una vecina en el portón por más de 5 minutos, sobre el clima o la receta de un pastel, él ya llegaba con una mirada extraña, una carraspera en la garganta, que me hacía temblar. ¿Qué estabas chismorreando, Laura? No es bueno inmiscuirse en la vida ajena, ¿sabes? La Biblia dice que la lengua es un fuego. Cuidado con lo que hablas. Y yo, ingenua, creía que era cuidado, celo, que él solo quería protegerme del mundo exterior, de chismes, de malas influencias. Pero él me estaba aislando, cortándome de cualquier contacto que no pasara por él, cualquier amistad, cualquier red de apoyo. Y uno, cuando está ciego por el amor, o por lo que cree que es amor, no se da cuenta de cómo las ataduras se aprietan. Poco sabía yo que ese cuidado que al principio me parecía tan gentil se convertiría en un nudo apretado en mi cuello. Era como vivir en una jaula de oro, donde la belleza y la seguridad del exterior ocultaban la terrible falta de libertad y de aire. Cada día me sentía un poco más pequeña, un poco más controlada, un poco más asfixiada, sin darme cuenta de que la trampa ya se había cerrado completamente a mi alrededor.
Con el tiempo, la protección de Marcos se convirtió en una forma de control tan sutil que apenas podía entenderla, pero que apretaba mi alma, día tras día. Él controlaba el poco dinero que teníamos. Él trabajaba como vendedor ambulante de puerta en puerta, y el ingreso era inconstante. Nunca teníamos la certeza de cuánto entraría al final del mes. Las decisiones de la casa, mi ropa, hasta mis conversaciones en el teléfono fijo de casa, que era el único medio de comunicación que tenía con el mundo, eran monitoreadas de cerca. Las discusiones comenzaron, pequeñas al principio, susurradas, con él mirándome de reojo, después más grandes, con su voz elevándose y sus ojos endureciéndose, un brillo que me asustaba. Casi siempre, la pelea era por cosas tontas, en mi opinión, como la forma en que yo ponía la mesa o el punto del arroz, pero que para él eran una falta grave de respeto a su autoridad como cabeza del hogar. Si me tardaba en el teléfono, él ya ponía una cara de pocos amigos, la mandíbula tensa, la frente fruncida. ¿Quién era? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Estabas escondiendo algo? ¿Estabas hablando con quién que no pudiera saber? Yo me confundía, sintiendo el corazón acelerarse, las manos sudar, tratando de entender dónde había fallado para provocar tanta furia. Él parecía tener un sensor para mi libertad, incluso la más mínima. La primera vez que me golpeó, no fue un puñetazo. No, fue una palmadita en la cara, dijo él, una cachetada de corrección, para ponerme en mi lugar, como si fuera una niña desobediente. Yo había hecho un comentario inocente sobre una hermana de la iglesia, doña Rosita, que se había teñido el cabello de un color vibrante, un rojo vivo. Yo solo dije que me parecía bonito, que tenía el cabello más alegre. Él se volteó abruptamente hacia mí, el rostro oscuro, los ojos fijos en los míos, y dijo con la voz fría, cortante: «Estás muy atrevida, Laura, muy curiosa con la vida ajena. La mujer de Dios no habla de la vanidad de los demás con tanta soltura. Deberías preocuparte más por las cosas espirituales que por la apariencia, ¿sabes? ¿Qué dice la Biblia sobre la modestia?» Y su mano vino, abierta, fuerte, resonando en mi rostro. Mi cara ardió al instante, como si me hubieran quemado, pero dolió mucho más en el alma, en mi ser, en mi sentido de valor. Me quedé en shock, paralizada, las lágrimas rodando sin control. Él, después de unos segundos de silencio tenso, al ver mi desesperación, me abrazó, me apretó fuerte, casi asfixiándome, me pidió perdón con la voz embargada, dijo que me amaba y que nunca más lo haría. Que era el estrés del trabajo, la presión de los compromisos en la iglesia, la preocupación por nuestro futuro. Y yo, con la marca roja en la cara y el alma sangrando, con la mente confusa, le creí. Al fin y al cabo, él era mi esposo, mi líder, mi protector ante Dios y los hombres. ¿Cómo podía ser tan bueno y tan cruel al mismo tiempo? Era una confusión en mi cabeza, una niebla densa que me impedía ver la verdad, de atar los cabos. Las agresiones físicas no se volvieron rutina de inmediato. No, era algo esporádico. Pero la violencia psicológica, esa sí, estaba siempre presente, como un veneno lento y corrosivo que se esparcía por mi cuerpo y mente, carcomiendo mi esencia. Él comenzó a denigrarme, a hacerme sentir como nada. No sirves para nada, Laura. Si no fuera por mí, estarías perdida, a merced de tu propia suerte. Ni siquiera sabes qué es un cheque. ¿Cómo ibas a sobrevivir sola en el mundo? ¿Quién te miraría en la calle? Una mujer sin experiencia, sin ambición. Yo era una mujer sin acceso al dinero, sin saber el valor de las cosas en el mercado, sin nunca haber tenido un trabajo formal. Lo poco que tenía era lo que él me daba para las compras básicas del tianguis semanal, pero siempre con un informe de gastos minucioso, con los recibos guardados para que él verificara cada centavo. Sentía que me estaba convirtiendo en un jarrón que solo limpiaba, lavaba, planchaba y cuidaba la casa, sin voz, sin opinión, sin voluntad propia, solo un objeto funcional. Mi autoestima, que ya no era la más alta, fue siendo absorbida, vaciada cada día, con cada palabra suya, con cada mirada de superioridad. Me sentía invisible, un objeto, un mueble en mi propia casa. Recuerdo un día, estábamos en la cocina, el sol entrando por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire.
Yo estaba usando una olla express antigua de mi madre, que era un símbolo de la cocina de mi infancia, con su silbido peculiar y su aroma a comida casera. Estaba haciendo frijoles, el vapor siseando, el olor a condimento esparciéndose por la casa. Él entró, viniendo del cuarto, y comenzó a criticarme por algo que había hecho, o mejor dicho, por algo que no había hecho. Creo que había olvidado arreglar un cajón. Sus palabras venían como cuchillos afilados, cortando mi alma. Eres inútil. Estás ridícula con esa ropa vieja, pareces una limosnera. Nadie te miraría en la calle. Eres una desgracia de mujer, Laura, solo me das problemas. Y yo, allí, con la olla caliente en la mano, sintiendo el vapor de los frijoles en la cara, las lágrimas rodando silenciosamente, mezclándose con el sudor, y la rabia creciendo dentro de mí. Era una rabia silenciosa, una indignación que guardaba para mí misma, escondida en lo más profundo del alma, muy en el fondo. Pensaba, ¿será que soy todo eso? ¿Será que tiene razón? ¿Seré tan insignificante que ni un cajón puedo arreglar bien? Así es como actúa la violencia psicológica. Te hace dudar de quién eres, te confunde, te atrapa en una telaraña invisible que se aprieta cada día sin dejar una sola marca visible en el cuerpo. Solo en el alma, donde nadie más puede ver, pero donde el dolor es constante. Los años fueron pasando como agua entre los dedos, llevándose un pedazo de mí cada día. Tuvimos una hija, la pequeña Sofía, que se convirtió en la luz de mis ojos, la única razón por la cual lograba mantener una sonrisa en el rostro. Y con la hija vino más presión, más control sobre mí, sobre ella. Él me prohibía ir a la tortillería sola. Es peligroso, Laura. Mucha gente en la calle, malintencionada. Si necesitas tortillas, espérame que yo las traigo cuando regrese del trabajo. Yo, que amaba el olor de las tortillas recién hechas, que veía a los niños comprando dulces en la vitrina, que anhelaba un breve momento de aire libre, me quedaba en casa, esperándolo a él, siempre con una mezcla de frustración y aceptación, pensando que era por protección. Era su manera, pensaba yo. Él me ama a su manera, se preocupa por mí. Pero ese amor era una cadena cada vez más pesada, atrapándome, ahogándome. Y la ironía cruel es que, por fuera, éramos la familia perfecta de la iglesia, ejemplo de unión y fe. Todos nos elogiaban. Nadie imaginaba lo que sucedía dentro de casa, detrás de las puertas cerradas. Nadie podía ver las marcas invisibles en mi corazón, en mi mente, en mi alma. La prisión estaba completa, y yo me sentía marchitándome, sin esperanza de escapar. Ese dolor invisible que sentía es el de muchas mujeres. Suscríbete al canal y ven a descubrir cómo encontré la fuerza para liberarme y mira el desenlace de esta historia. La violencia física, desafortunadamente, se volvió más frecuente, una amenaza constante flotando sobre mi cabeza. No era todos los días, pero en momentos de furia suya, por cualquier motivo que yo no podía prever. Si decía algo que lo contrariaba, si la cena no estaba como él quería, si el dinero que él me daba para la casa no alcanzaba para algo que él deseaba, si me tardaba en arreglar algo, y siempre en la cara, para marcar, para humillar, para que el dolor fuera visible y recordado. Aprendí a maquillar las marcas con el maquillaje de mi madre, a inventar excusas baratas para la vecina curiosa o para las hermanas de la iglesia que me veían con un ojo morado o un labio hinchado. «Ah, fue un accidente en la cocina», decía yo, con la voz quebrada. Me resbalé y me pegué con la puerta del mueble. Un día, después de una pelea horrible, me golpeó tanto que mi cara se hinchó. Un hematoma morado se extendió por mi mejilla y mi frente. No podía ni mirarme al espejo sin sentir una profunda vergüenza y repulsión de mí misma, de esa imagen distorsionada que me reflejaba. Y al día siguiente había culto, un domingo de celebración en la iglesia. ¿Cómo iba a aparecer en la iglesia con el rostro así, con el alma sangrando y el cuerpo marcado? Tuve que inventar una historia rocambolesca de que me había caído de la escalera de casa, resbalado en el escalón mojado y golpeado la cara contra la pared. Las hermanas me miraban con lástima, con una mezcla de curiosidad y piedad, pero nadie, absolutamente nadie, preguntaba algo más profundo, algo que revelara la verdad cruel de mi vida. La fachada de familia perfecta,
de esposa obediente, era más importante que la verdad cruda de mi vida, de mi dolor, el fondo del pozo, ese lugar donde uno cree que no hay salida, que no existe luz. Llegó una noche de martes. La pelea fue por una tontería. Yo había comprado unas pantaletas de nylon en una de esas tiendas departamentales baratas, con unos pesos que había logrado juntar cosiendo para las vecinas. Unas pantaletas simples que me parecían tan insignificantes, pero que eran nuevas, coloridas, diferentes de la ropa regalada y sin gracia que siempre usaba. Él explotó, la voz atronadora, el rostro rojo, las venas del cuello saltando. Comprando porquerías, no sabes gastar dinero. Eso es cosa de mujer de la calle. No te da vergüenza, Laura, ser tan frívola. Y me golpeó, con una rabia ciega, posesiva, arrastrándome por el suelo frío de la cocina, el sonido de mi cuerpo golpeando el azulejo, resonando en el silencio de la casa. Mi hija, Sofía, que aún era pequeña, lloraba en la cuna, asustada por los gritos, por el sonido de los golpes. Yo, allí, sintiendo el dolor físico, el desprecio en sus palabras, el sonido desesperado del llanto de mi hija, miré al techo y pensé, Señor, ¿por qué esto? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? ¿Qué hice para que mi vida se convirtiera en este infierno? ¿Por qué Dios permite que pase por esto? Estaba desesperada, me sentía asfixiada, sin aire, como si me estuviera ahogando. Fue esa noche que, con el corazón roto en 1000 pedazos, empecé a pensar en separarme. La idea parecía un pecado grave, una abominación para alguien criada en los principios rígidos de la Iglesia Bautista, donde el divorcio era visto como una falla, como una vergüenza. Al día siguiente, con miedo, pero con una valentía que ni yo sabía que tenía, una valentía que venía de un lugar profundo dentro de mí, fui a hablar con el pastor Elías. Era un hombre al que respetaba mucho, al que veía como un padre espiritual, un guía, con la voz embargada, apenas pudiendo respirar, las manos temblándole. Le conté sobre las peleas constantes, el control obsesivo, las palabras crueles, la humillación diaria, las agresiones físicas que me dejaban marcada. Intenté no dramatizar demasiado para no parecer que estaba exagerando o levantando falso testimonio contra mi esposo. Él me escuchó con una seriedad que me asustó, que me heló la sangre. Esos ojos, que antes me transmitían paz, ahora parecían pesados, evaluadores, juzgadores. Cuando terminé de hablar, suspiró, puso la mano en mi hombro, un gesto que antes me traería consuelo, pero que ahora pesaba como plomo, y dijo con una voz grave, profesoral, «Hija mía, entiendo tu dolor. Es una prueba, una lucha espiritual que Dios está permitiendo para fortalecerte en la fe. Pero el matrimonio es una institución divina, sagrada, indisoluble. La Biblia es clara en Génesis 2:24 y Mateo 19:6. No puedes separarte. Él no adulteró. No hay adulterio comprobado, Laura. Entonces no hay motivo para el divorcio ante Dios. Lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Mi mundo se derrumbó allí, en la oficina del pastor, entre las Biblias empolvadas, los cuadros con versículos que antes me daban aliento y el olor a incienso barato. Él continuó, como si estuviera leyendo un guión preescrito, sin emoción. Esto que estás pasando, las peleas, el temperamento fuerte de tu esposo, esto no es motivo suficiente para el divorcio a los ojos de Dios. El Señor provee, Él te sustenta. Ora más, Laura, ayuna más, clama a Dios por Él. La mujer virtuosa edifica la casa, y el hombre es la cabeza de la familia. Necesitas someterte a la voluntad de Dios y buscar la reconciliación. Ten paciencia. Dios cambiará su corazón, solo necesitas tener fe y ser una esposa más sumisa. Salí de allí con un peso aún mayor en el pecho, una roca aplastando mi corazón. No tenía apoyo donde más lo esperaba, no tenía salida. Mi fe, que era mi puerto seguro, ahora parecía aprisionarme aún más, condenándome a vivir en aquel infierno de abusos bajo la bendición divina. La violencia psicológica, proveniente del propio líder espiritual, se volvió aún más fuerte. No podía ni siquiera considerar la idea de irme, pues estaba maldita por la palabra de aquel a quien consideraba un líder espiritual. Me sentía atrapada,
asfixiada, sin aire, como si me estuviera hundiendo en un pantano sin fondo, y cada brazada que daba para intentar salvarme me jalaba más hacia abajo. La voz del pastor resonaba en mi cabeza. No es motivo suficiente. Los años siguientes fueron un borrón de dolor y resignación, una niebla densa que cubría mi alma y mis días. Me hundí en la rutina mecánica de la casa, en la crianza de mi hija, Sofía, y en el intento exhaustivo de mantener la fachada de esposa y madre perfecta, de ser la mujer virtuosa que el pastor esperaba de mí, que la iglesia exigía, que la sociedad en la Ciudad de México parecía demandar. Pero por dentro me estaba marchitando como una flor sin agua, languideciendo cada día que pasaba. La Laura alegre de la Ciudad de México, que soñaba con ser maestra y cuidaba su jardín con tanto cariño, se había convertido en una sombra de sí misma, casi irreconocible. Las agresiones físicas, aunque no diarias, aún ocurrían, impredecibles, como tormentas súbitas. Pero el desprecio, la humillación, las palabras cortantes de Marcos, esas sí, se volvieron diarias e implacables, más dolorosas que cualquier golpe. Era como si quisiera recordarme a cada instante lo inútil que era, lo poco que valía sin él, lo pesada que era en su vida. Yo era un jarrón que solo limpiaba, lavaba, planchaba y cuidaba la casa y a la hija, sin voz, sin opinión, sin voluntad propia, solo un objeto funcional, sin alma. Mi autoestima, que ya no era de las más altas, fue siendo absorbida, vaciada cada día, con cada palabra suya, con cada mirada de superioridad que me lanzaba. Me sentía invisible, un objeto, un mueble en mi propia casa, empolvándome en un rincón. Pero, ¿sabes? La vida siempre encuentra una forma de sembrar una nueva semilla, incluso en el desierto más árido. Era como un milagro, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Empecé a tener contacto más frecuente con una prima más joven, Camila, hija de mi tía Elena. Ella se había mudado a Querétaro para estudiar psicología, y era una mente abierta que me escuchaba sin juzgar, sin criticar, sin sermonear. Yo esperaba que él se fuera a trabajar, le daba un toque a cobrar, y ella regresaba la llamada. Las llamadas de Camila eran un soplo de aire fresco, una ventana a otro mundo, un alivio para el alma. Ella no me juzgaba por mis debilidades, por mis dudas, por mis cicatrices. Solo escuchaba, con paciencia, con cariño, con una escucha activa que me hacía sentir, por primera vez en años, realmente escuchada. Y después, con toda la delicadeza, pero con una firmeza que nunca había encontrado en nadie, ella empezaba a hacer preguntas que me hacían pensar, que me calaban el alma, que me sacaban de ese letargo. Laura, ¿te sientes feliz de verdad? ¿Qué quieres para tu vida, para tu futuro? ¿Qué te haría sentir completa, realizada? Ella me hablaba sobre autonomía, sobre independencia emocional y financiera. Palabras que yo nunca había escuchado antes, al menos no aplicadas a mí, una mujer de iglesia, esposa y madre, cuyo papel era servir. Necesitas volver a estudiar, Laura. ¿Quién sabe? Tal vez ir a la universidad, conocer gente nueva y, lo más importante, buscar ayuda profesional. ¿Sabías que existe la terapia? No es cosa de locos, es para quien busca salud mental y autoconocimiento. La idea de ir a una psicóloga me asustaba profundamente. Cosa de gente loca. Marcos siempre decía, con desdén, cada vez que veía algún anuncio en la televisión. Pero las palabras de Camila fueron plantando una semilla, regando esa fuerza que yo creía muerta dentro de mí, que había enterrado bajo años de dolor, sumisión y miedo. Empecé a sentir un cosquilleo, unas ganas de reaccionar, de vivir de nuevo. Comencé a buscar pequeñas formas de sentirme viva de nuevo. Las reuniones en casa de mi vecina, doña Carmen, una señora viuda, pero llena de vida, se convirtieron en un refugio. Eran sencillas, con pocos invitados, un cafecito y un pan de elote, pero allí podía reír de verdad, conversar libremente, sentir que existía fuera de ese matrimonio opresor. Incluso empecé a hacer pequeños trabajos de costura para las vecinas, unos dobladillos de pantalón, un cierre cambiado, un vestido sencillo. Todo a escondidas de Marcos, que si lo supiera, me haría sentir la peor de las mujeres. Era poco dinero, unos cuantos pesos, 5 bonos, 10 cenos, pero era mío. Era mi esfuerzo, mi conquista. Con ese dinero
compré un paquete de dulces para mi hija, un pan dulce que él no tuvo que darme de la panadería de la esquina. Y empecé a guardar unos centavos. Era mi pequeño secreto, mi pequeña rebeldía. Cada moneda era un ladrillo en la construcción de mi libertad, de mi dignidad. Esa búsqueda de pequeñas libertades me trajo de vuelta a la vida, poco a poco, como la luz del sol después de una larga noche. Empecé a observar más el mundo a mi alrededor, las personas que tomaban el autobús conmigo para ir al trabajo, el tianguis de mi ciudad, los colores vibrantes de las frutas, los olores a especias, el bullicio de la gente, la música que sonaba bajito en los puestos. Estaba empezando a ver que existía un mundo vasto allí afuera, más allá de las 4 paredes de mi casa y de los sermones opresores de la iglesia y de mi esposo. Y la semilla de la fuerza, es así, estaba creciendo, fuerte y resiliente, nutrida por cada acto de autonomía, por cada conversación con Camila, por cada risa con doña Carmen, lista para florecer en el momento justo. El camino sería largo, arduo, lleno de desafíos, pero yo ya había dado el primer paso, y no había cómo volver atrás. Ya sentía el olor de la libertad en el aire, una brisa suave que me impulsaba hacia adelante, hacia una vida que apenas podía imaginar, pero que sabía que merecía vivir. La semilla del cambio ya estaba plantada. Suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final de esta historia. La semilla de la fuerza crecía, pero el miedo aún era gigante, una sombra que me acompañaba a cada paso, a cada pensamiento. Tenía miedo de dar el siguiente paso, de enfrentar a Marcos, de quedarme sola, de desafiar todo lo que me habían enseñado toda la vida, en la iglesia, en casa, por la sociedad. Al fin y al cabo, el pastor Elías dijo que no podía separarme, que era pecado, y Marcos, con su voz mansa y calculadora, me convenció de que yo no era nada sin él, que estaría perdida en el mundo, incapaz de sobrevivir sola, de cuidarme a mí o a Sofía. Pero la vida, ella es insistente, tiene sus propias formas de empujarnos hacia adelante, incluso cuando no queremos ir, incluso cuando las piernas tiemblan. Un día, recibí una carta simple, en un sobre pardo, con el escudo del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Era el resultado de un examen para auxiliar de limpieza que yo había hecho casi por impulso meses atrás, cuando Camila, mi prima, me animó a intentar algo nuevo, tener una experiencia diferente en la vida, Laura. Eres inteligente, inténtalo. Mi corazón se disparó en el pecho, un tambor latiendo fuerte, demasiado fuerte para que mi pecho lo soportara. Había pasado. Mi nombre estaba allí, en la lista de los aprobados, entre tantos otros. Era una oportunidad real, un empleo con prestaciones, un salario mío, con todos los derechos laborales. Ese papel simple parecía un mapa hacia la libertad. Pero, ¿cómo contárselo a Marcos? La idea de tener un empleo fuera de casa era el colmo de mi rebeldía para él, un desafío directo a su autoridad, a su masculinidad distorsionada. La discusión fue inevitable, y una de las peores. Él, claro, se puso furioso. Su rostro se puso rojo escarlata. Las venas del cuello le saltaron, los puños se apretaron, como si fuera a atacarme en cualquier momento. ¿Vas a trabajar fuera, Laura? ¿Para qué? ¿Para encontrarte con otros hombres? ¿Para andar de chismosa en la calle, exponiendo nuestra vida? ¿Para que la gente piense que no te mantengo, que no soy un buen esposo, un hombre de Dios? Gritaba. Su voz resonaba en las paredes de nuestra pequeña casa, y yo me encogía. Él me decía, con una crueldad que cortaba más que un cuchillo, que yo no era capaz, que yo no iba a aguantar el ritmo, que yo iba a quemarse en la calle, que yo no tenía inteligencia para tratar con gente extraña, con el mundo exterior. Él me decía que mi lugar era dentro de casa, cuidando el hogar, como una mujer de verdad, una mujer de Dios. Pero algo dentro de mí había cambiado, una semilla de revuelta, de dignidad. La voz de Camila, los pequeños pesos que ganaba cosiendo, el olor a pan de la panadería que veía de lejos, la sensación de libertad en los autobuses que tomaba para ir a casa de mi madre, todo eso me daba una valentía que nunca imaginé tener. Le dije, con la voz embargada, pero firme, sin desviar la mirada. Voy a trabajar, Marcos. Pasé el examen y voy a hacerlo. Es mi derecho,
es mi futuro. Y me fui. Mi primer día de trabajo fue una mezcla de nerviosismo y euforia. El uniforme, simple y azul, parecía un manto de fuerza. Sostenía la escoba como si fuera una espada, sintiendo el olor a desinfectante como perfume de la libertad. Mi primer empleo oficial, mi primer salario, mi primer cheque nominal para firmar. Por primera vez en años, vi el valor de mi propio esfuerzo, de mi propia autonomía. Era poco, claro, no era mucho dinero para un auxiliar de limpieza, pero era mío, conquistado con sudor y miedo, pero también con mucha esperanza. Sentía una dignidad que el dinero de Marcos, aunque me lo diera, jamás podría comprar. Ya no necesitaba pedir, ni rogar, ni humillarme. Con el empleo llegó la oportunidad de conocer gente nueva. Al principio era cerrada, desconfiada, con miedo de que él apareciera en mi trabajo o de que me regañaran por estar conversando con alguien. Me mantenía callada, observando, aprendiendo la rutina. Pero una compañera de trabajo, Sandra, era muy acogedora. Era mayor que yo, con una sonrisa amable y ojos que parecían entender todo, como si leyeran mi alma. Me invitaba a tomar un café en la cafetería de la esquina, a almorzar juntas en la plaza frente al ayuntamiento. «Ven, Laura, no te quedes sola», decía con voz dulce. Poco a poco fui abriéndome. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo a mujeres en la comunidad, un grupo pequeño, informal, que Camila me había indicado, diciendo que era un lugar seguro para desahogarse. Allí, escuchaba historias de otras mujeres que pasaban por situaciones parecidas. Hablaban de abuso narcisista, de dependencia emocional, de gaslighting, esa manipulación cruel que te hace dudar de tu propia cordura. Palabras que yo nunca había escuchado, pero que describían exactamente lo que yo vivía, el infierno que era mi vida. Me identifiqué profundamente con cada relato. Me sentía acogida, menos sola, menos loca, como Marcos me hacía sentir. No era solo conmigo. Mi dolor tenía nombre, tenía un rostro colectivo, y eso me dio un consuelo inmenso. Fue en ese periodo que la violencia física disminuyó drásticamente. Casi se detuvo, pero la psicológica se hizo aún más pesada, más sofocante, más invisible. Él me llamaba todo el tiempo al teléfono fijo del trabajo, controlando mis horarios, mis pausas, preguntando dónde estaba, con quién estaba hablando, qué estaba haciendo, con quién había almorzado. Me sentía asfixiada, sin aire para respirar. En cada llamada, en cada palabra suya, sentía un peso en el pecho, un clavo siendo martillado en mi alma. «Estás ridícula con esa ropa del trabajo, Laura», decía. «No sabes ni arreglarte bien para salir de casa, pareces una descuidada. Nadie te tomaría en serio con esa plática tuya, esa ingenuidad». Él me hacía sentir pequeña, incapaz, desinteresante. Y yo, que antes dudaba de mí misma, de cada paso, de cada pensamiento, ahora empezaba a dudar de él, de la verdad que él imponía, de la mentira que él construyó. La imagen de la familia perfecta de la iglesia comenzó a desmoronarse en mi mente, revelando una fachada agrietada y frágil, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Veía la farsa, veía la crueldad detrás de las sonrisas. La decisión de separarme maduró en mí como una fruta madura, lista para caer del árbol y ser cosechada. Ya no quería esa vida de miedo, de control, de humillación. Quería aire, quería libertad, quería vivir la vida que siempre soñé y que él me robó. Y quería de vuelta a la Laura que él había intentado apagar, la Laura que soñaba y sonreía, que le gustaba cuidar su jardín y leer novelas. Sabía que sería difícil, que el pastor y la iglesia se pondrían en mi contra de nuevo, que sería juzgada, quizás incluso excluida de la comunidad que fue mi mundo por años. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el miedo a quedarme era infinitamente mayor que el miedo a irme, a enfrentar lo desconocido. Ese miedo paralizante que me acompañó por años se transformó en un motor, una fuerza imparable. Estaba lista para dar el grito silencioso que resonaría por toda mi vida, para mí misma. Iba a separarme, y no importaba lo que dijeran. Esta vez, la decisión era mía, y solo mía. Era como un pájaro que, después de años en una jaula oscura y apretada, con la puerta abierta, siente la brisa de la mañana,
abre las alas y decide que va a volar, aunque no sepa a dónde, pero sabe que la libertad vale cualquier riesgo. El instinto de libertad era más fuerte que cualquier cadena, cualquier dogma, cualquier amenaza. El proceso de separación fue como arrancarse la propia piel, un suplicio cada día, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Tuve que enfrentar no solo la furia de Marcos, que se sentía desafiado y humillado por una mujer a la que él consideraba inferior y dependiente, sino también la presión de la iglesia. El pastor Elías, con su voz grave y mirada severa, me llamó a una reunión, esta vez, con los ancianos y los líderes más antiguos de la comunidad, aquellos a quienes todos respetaban. La rueda de hombres, sentados alrededor de una mesa de madera oscura y brillante, me miraban con ojos de juicio, de reprobación, como si yo fuera la pecadora allí, la que estaba deshonrando el nombre de Dios, y no la víctima de años de abuso. Conté todo de nuevo, con la voz embargada, pero intentando ser lo más clara posible. Las agresiones físicas y verbales, el control financiero, la humillación diaria, el aislamiento al que me sometía, las noches de miedo, las excusas baratas para los moretones. Él negó todo, claro. Dijo que yo estaba dramatizando, que yo era nerviosa por naturaleza, que estaba influenciada por malas compañías, insinuando que Sandra, mi amiga del trabajo, y Camila, mi prima, eran malas influencias, que la estaban envenenando contra él y contra la palabra de Dios. Y la conclusión de ellos fue la misma, fría e impasible, como una sentencia de muerte para mi alma. No puedes separarte, él no adulteró. La palabra de Dios es clara. Lo que Dios unió, el hombre no lo separa. No tienes base bíblica para este divorcio, Laura. Si insistes, estarás en pecado y fuera de la comunión. Él está equivocado y reconoce su error. Ustedes van a orar juntos y el diablo saldrá de este matrimonio. No dejes que el enemigo destruya esta unión. El dolor era insoportable. Mi corazón parecía estallar en 1000 pedazos, aplastado por la palabra de la autoridad religiosa. Mi dignidad, pisoteada de nuevo, allí, en nombre de una doctrina que parecía no importarle el sufrimiento humano, solo el mantenimiento de un orden que beneficiaba al agresor. Pero la fuerza que Camila y el grupo de apoyo habían plantado estaba firme y enraizada, como un árbol creciendo en suelo rocoso. Ya no tenía miedo de enfrentarlos, de ser juzgada, de ser excomulgada. Sus voces, que antes eran una sentencia, ahora sonaban vacías, sin poder sobre mí. Salí de aquella reunión con la cabeza erguida, aunque el corazón estuviera en pedazos y los ojos ardiendo de lágrimas no derramadas. Tenía mi empleo, mis amigas y mi hija, Sofía, que era la razón de mi lucha, y a quien quería ver feliz y libre, lejos de todo aquel ambiente tóxico e hipócrita. Busqué un abogado que Sandra me indicó, el doctor Miguel, un hombre tranquilo, de voz serena, con una mirada que transmitía confianza y empatía. Él me explicó que, a pesar de mi fe y de las reglas de la Iglesia, la ley civil me amparaba. Dijo que tenía derechos, que podía separarme, que era una ciudadana con dignidad y valor. Era como si una puerta, que yo creía cerrada para siempre, se hubiera abierto de repente, revelando un camino que yo ni soñaba que existiera, un camino de libertad y justicia. Marcos no aceptaba el divorcio. Se negaba a salir de la casa que alquilábamos, en la calle de las Margaritas, allí cerca de la iglesia. Vivía allí, comía allí, entraba y salía como si nada hubiera pasado, como si la vida siguiera normal, como si yo no existiera. Era una tortura diaria, vivir bajo el mismo techo con mi agresor, que ahora me despreciaba aún más por haberme atrevido a desafiarlo, por haberme atrevido a buscar mi libertad. Yo, que ya estaba trabajando en el ayuntamiento, comencé a juntar cada centavo de mi salario. Abrí una cuenta de ahorros en el banco. Él sabía que yo quería comprar mis propias cosas, tener mi independencia, pero él aún se sentía el dueño de la casa, de mis cosas, de mi vida, y se encargaba de recordármelo con miradas y palabras llenas de veneno y sarcasmo. Un día, él explotó por una tontería. Yo había ido al tianguis y comprado unas frutas que a él no le gustaban, unos plátanos dominicos que él detestaba, diciendo que eran plátanos de flojo.
Él agarró una olla express vacía, de esas que yo usaba todos los días para hacer sus frijoles, y amenazó con arrojármela a la cabeza. El brillo en sus ojos era de pura maldad. En ese momento, no sentí miedo, sentí asco, un asco profundo que me revolvió el estómago y me dio una fuerza que nunca pensé que tendría. Lo miré y dije, con la voz firme, que ni sabía que tenía, una voz que no era la mía, sino la de todas las mujeres que han sido golpeadas. Ya no me vas a golpear, Marcos. Yo voy a salir de aquí, y tú no vas a impedirlo. Mi hija, Sofía, que estaba en la sala, asustada con la gritería, se agarró a mis piernas, llorando, pero no retrocedí. Llamé a Sandra, que ya estaba de sobreaviso, y ella vino corriendo, llevando a Sofía consigo, mientras yo aún sentía la mirada de odio de él en mi espalda. Los abogados entraron en acción. Fue una batalla judicial exhaustiva que me agotaba las energías, pero yo no podía parar. Él escondió documentos, dijo que no tenía dinero, que los bienes eran de su familia, que él no tenía patrimonio. Yo tenía una cámara fotográfica antigua, un regalo de mi abuela, que yo adoraba para tomar fotos de Sofía y registrar los pocos momentos felices. Él la escondió, diciendo que había desaparecido misteriosamente, cuando en verdad él la había dejado en casa de su madre para que yo no la tuviera. Pequeñas crueldades, para desestabilizarme, para mostrarme que él aún tenía poder sobre mí. Pero yo no me dejé afectar. Yo tenía que ser fuerte por mi hija y por mí. Esa traición, la invisible, la que no se mostraba en hematomas, esa dolía más hondo en el alma, corroía por dentro, pero me impulsaba a luchar, a levantarme cada día, a cada nuevo amanecer. Yo no cedería, no más. Finalmente, el divorcio salió. Yo ya había salido de casa, estaba viviendo de arrimada en casa de Sandra, y él descubrió la dirección y de vez en cuando iba a tocar a la puerta, me pedía que regresara, que iba a cambiar. Fue un alivio el divorcio, mezclado con una extraña sensación de vacío y una ligera euforia, como la primera vez que se respira aire puro después de mucho tiempo sumergida. Vacío, no por él, no por su ausencia, sino por la vida que yo creía que sería, y no fue, por los sueños que se hicieron añicos, por las expectativas rotas. Estaba libre, libre para vivir en mi propia casa en la Ciudad de México, una casita pequeña y sencilla, con un pequeño patio donde podía volver a plantar mis flores, pero que era mía, un refugio, que había conquistado con mi trabajo y los ahorros de la caja de galletas. Libre para ir y venir, para comprar lo que yo quisiera con mi salario, sin dar explicaciones a nadie, sin ser fiscalizada, sin tener que rendir cuentas de cada centavo. Libre para tener mis amigas, para reír a carcajadas sin miedo a ser regañada, para escuchar música en la sala sin su permiso. Ese autobús que yo tomaba para el trabajo ahora era un símbolo de mi libertad, una ruta para un nuevo mundo de posibilidades. Yo no necesitaba más dar explicaciones, ni esconder un cheque o unos pesos. Aquel tiempo de invisibilidad, de sumisión, había quedado atrás, como un pesadilla. Con el tiempo, mi relación con mi hija, Sofía, floreció como nunca, como un jardín que finalmente recibe la luz del sol. Pude darle a ella la atención y el amor que yo no conseguía dar cuando estaba presa, sofocada por la violencia y el miedo constante. Pasábamos las tardes juntas, riendo, conversando sobre la escuela, sobre sus amigos. Íbamos al tianguis, elegíamos las frutas más bonitas, probábamos sabores diferentes, las comidas típicas de la Ciudad de México. Yo la dejaba elegir las ropas que ella quería, sin censuras, sin imposiciones, incentivándola a ser quien ella era, a tener su propia voz. Mi dinero era poco, pero era nuestro, transparente, conquistado con sudor y dignidad. Nuestra casa, que antes era silenciosa y llena de miedo, ahora era un lugar de risa, de aconchego, de libertad, un puerto seguro para nosotras dos. Yo me sentía la dueña de mi mundo, la dueña de mi casa, de mi destino, de cada paso. Y esa sensación, esa arrogancia saludable de ser dueña de sí, de tener voz y elección, de saber quién yo era, me salvó. Me salvó de cometer una locura que, en los peores momentos de mi primera prisión, cuando él me batía y la iglesia me negaba ayuda, pasó por mi cabeza. Yo me reconstruí como mujer,
como madre, como persona. Estaba feliz, completa, sin necesitar de nadie para me validar o me dar valor. Después de algunos años de luna de miel conmigo misma, como yo solía decir bromeando, de enfocarme en mí y en Sofía, sentí una nueva carencia, una voluntad de compartir la vida nuevamente, de tener una compañía. Conocí a Carlos en un evento social de la municipalidad. Él era divorciado también, un hombre de negocios, bien sucedido en la construcción civil allí en la Ciudad de México, con una empresa que construía casas y departamentos. Parecía un hombre bueno, maduro, comprensible, con la habla fácil y un encanto que me atrajo. Nos dimos bien, teníamos los mismos valores de fe, de familia, de vida en comunidad. Conversábamos sobre fe, sobre la vida, sobre el futuro, sobre los hijos que él tenía del matrimonio anterior. Y yo, que ya había pasado por tanta cosa, que tenía la experiencia del dolor, creía que sabía identificar los señales de un hombre abusivo, de un relacionamiento tóxico. Me enamoré. Casamos, de esa vez, con separación total de bienes, una exigencia mía, que él aceptó sin cuestionar. Yo había aprendido la lección de la primera vez. Tenía que proteger mi patrimonio y, principalmente, mi independencia. Pero la vida, a veces, le gusta nos testar de formas diferentes, más sutiles, más traicioneras. Carlos era un hombre bueno, a su manera. Tenía sus momentos de gentileza, pero tenía sus propios demonios y un ego inflado, una necesidad de control que se manifestaba de otras formas. Él también era controlador, a su manera, velado. No me batía, no me humillaba con palabras abiertas y crueles como Marcos, pero me disminuía sutilmente, con sarcasmo, con un tono de voz que me hacía sentir pequeña. Quería que yo hiciera las cosas de su jeito, que yo lo priorizara siempre, que yo estuviera siempre disponible para él y para los intereses de él. Comenzó a usar mi imagen, mi credibilidad, mi presencia para los negocios de él. «Ven conmigo, Laura. Tú pasas confianza a los clientes», él decía. «Las personas gustan de ti. Tú eres la bendición de mi negocio, mi suerte». Y en la hora de las cuentas era todo dividido, centavo por centavo, hasta la cuenta del teléfono fijo de la casa. Él era la bendición de la iglesia, el hombre trabajador, el ejemplo de éxito, pero para las cuentas de los hijos de él, el dinero aparecía sin cuestionar. Él pagaba todo sin pestañear. Para las nuestras, no. Conmigo era todo dividido, rigurosamente. Era un egoísmo sutil, velado, pero que me dolía profundamente. Me hacía sentir como una socia, no una esposa, una compañera de vida. Recuerdo un día, él me preguntó si yo podía emprestar mi cámara fotográfica antigua para un proyecto de fotos de inmuebles de él. Yo, que la amaba tanto, que ella representaba mi pasión por la fotografía, mi libertad reconquistada, dudé. No porque no confiara en él, sino porque ella representaba algo muy mío, algo que yo había luchado para tener de vuelta. Y él, percibiendo mi hesitación, hizo una cara de desapontamiento que me hizo sentir culpable, manipulada. Fue allí que percibí. Las amarras eran diferentes, más leves, pero aún eran amarras. La dolor era de otro tipo, más velada, psicológica, sutil, pero aún era dolor. Mi corazón se apretó. Yo estaba comenzando a sentir la misma sensación de vaso nuevamente, de que estaba allí para servir a un propósito de él, y no para ser yo misma, con mis propios deseos y pasiones. Era una alerta. Cuidado, la vida puede nos testar de nuevo. Suscríbete para ver cómo yo aprendí la lección de verdad y mira hasta el final. La segunda separación fue más rápida, mucho más rápida, y, de cierta forma, menos dolorosa que la primera, porque yo ya tenía las herramientas, la autoconfianza y la red de apoyo que yo no tenía de la primera vez. La terapia, que yo hice por mucho tiempo después del primer divorcio, habíame fortalecido, habíame enseñado a me amar, a me respetar, a identificar los señales de un relacionamiento tóxico. Yo percibí los patrones, las manipulaciones, las sutilezas de Carlos más rápidamente. No esperé la dolor venir a ser una herida abierta, supurando en mi alma como sucedió en el primer casamento, cuando yo me sentí marchitar por años. Conversé con Carlos, expliqué para él, con calma y firmeza, que no quería más aquel tipo de relacionamiento,
que yo no aceptaba más ser disminuida, mismo que fuera de forma velada, con ironía. Él no entendió de verdad, claro, intentó argumentar, me convencer de que yo estaba exagerando, que era cosa de mi cabeza, pero yo fui firme, irreductible. Él fue, aunque, y de esa vez, no tuvo briga de aparato de teléfono arrancado de la tomada, ni de bienes escondidos, ni de acusaciones infundadas en la iglesia. Yo tenía mi casa, mi trabajo, mi hija al lado, mi vida bajo mi control, y mi dinero, que ahora yo gerenciaba con sabiduría y transparencia, sin necesitar dar satisfacción a nadie, era solo mío. Hoy, a los 38 años, yo me siento entera. Terminé mi carrera de pedagogía y hoy soy maestra. Pasé y otro concurso y pedí exoneración del otro. Estoy completamente entera y feliz. Yo celebro la vida todos los días, cada pequeño detalle, cada nuevo amanecer. Yo viajo, conozco lugares nuevos, a veces sola, saboreando mi propia compañía, a veces con Sofía, creando memorias lindas, a veces con mis amigas, compartiendo risas y confidencias. Aquel sueño de conocer el mundo, de ver más allá de las paredes de mi casa y de mi iglesia, que parecía imposible cuando yo estaba presa, ahora es parte de mi rutina. No soy rica, claro, no soy millonaria, pero soy libre, y esa es la mayor riqueza. Yo soy una fotógrafa amadora, y mis fotos cuentan historias, las historias de la vida, de la libertad, del amor, de la resiliencia, aquellas que yo ahora consigo encergar con clareza y sensibilidad. Mis amigos son mi familia de escoja, personas que me apoyan, me entienden, me elevan, que celebran mis conquistas y me confortan en mis fraquezas. Y en mi casa, en la Ciudad de México, que es mi santuario, la puerta está siempre abierta para quien yo quiser, sin permiso, sin juzgamiento, sin miedo. Nadie manda en mi vida, en mi dinero, en mis decisiones. Soy yo que decido, y eso, por sí solo, es una victoria. La dolor del pasado, de las agresiones físicas que me dejaron roxos y dolores, de la humillación constante que me hacía dudar de mi propia sanidad, de la violencia religiosa que intentó me aprisionar en nombre de una fe distorcida, de las palabras que me disminuían y me hacían sentir un nada. Todo eso se transformó en cicatrices. Cicatrices que no me definen, pero que me recuerdan el cuánto yo soy fuerte, el cuánto yo soy resiliente, el cuánto yo luché para estar aquí, entera y plena. Ellas son mi historia, mi prueba de que yo sobreviví. Yo no necesito de un hombre para me completar. Yo estoy completa por mí misma, con mi propia esencia, con mi propia luz. Yo me siento una mujer libre, dueña de mi destino, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma. Aquel para siempre que el pastor y Marcos me impusieron y que Carlos intentó remodelar, se desfece en pedazos, en poeira, pero mi verdadera eternidad es esa libertad y plenitud que yo conquisté con cada paso, con cada lágrima, con cada victoria. Mi fe, es así, fue reconstruida sobre bases sólidas, ahora basada en el amor incondicional, en la libertad y en la verdadera esencia del que creo. No en dogmas que aprisionan, sino en una fe que liberta. Posa ser que un día aún voy a vivir un grande amor, pero no me preocupo con eso ahora. Todo tiene su tiempo, y el importante es que hoy yo me escojo. Yo me amo en primer lugar. Mi consejo para ti, mujer, que quizás estés pasando por algo parecido, presa en un relacionamiento abusivo, sea él físico, emocional, psicológico, financiero o espiritual. Busca ayuda. No te calles, no te escondas. Habla. Busca una amiga de confianza, aquella que te escucha sin juzgar, una terapeuta, un grupo de apoyo. La dolor no necesita ser eterna. No necesita te consumir, te apagar. Existe un mundo de posibilidades allá afuera, una vida linda te esperando, llena de colores, de libertad, de paz, de alegría. Y tú eres fuerte el suficiente para abrirla, para dar el primer paso para afuera de tu propia prisión. Confía en ti, en tu intuición, en tu capacidad de se reerguer y de se reinventar. Tú mereces ser feliz, plena y libre. No acepte menos de lo que tú mereces, porque tu vida es valiosa demasiado para ser vivida bajo la sombra de un abusador.
Si mi historia tocó tu corazón y te dio fuerzas para un nuevo comienzo, suscríbete al canal Historias de Superación y Renacer. Haz clic en la campanita para no perderte los próximos videos, donde más mujeres valientes compartirán sus caminos. No estás sola. Y en el próximo video conocerás otra historia de separación y superación. No te lo pierdas.